Bueno, hoy nuestra charla vamos a meter un poquito de números, ¿vale? Pero también vamos a ver un poquitico lo que está pasando en la realidad social de nuestro país. ¿Por qué es importante? Porque es importante que todos que todos generemos la opinión. No sé, me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan de todo lo que está pasando, qué opinan, cuál es su posición frente a esa situación. Buenas noches, profe, ¿puedo hablar? Claro que sí. Bueno, yo creo, bueno, mi postura es sobre todo como pues la lucha que han hecho claramente los jóvenes, que pues de alguna manera son los más afectados, los que vemos que no vamos a poder llegar a una pensión, los que vemos que con este tipo de contratos y reformas que pues nos están imponiendo va a ser muy difícil llevar el estilo de vida que de pronto nosotros tuvimos como ejemplo de nuestros padres. De pronto también todos como jóvenes pues tenemos la idea y la razón en que pues no vamos a llegar a tener estos grandes beneficios, pero queremos por lo menos proteger los que ya tienen nuestros padres, que se respeten pues muchos de los derechos que, que estamos en todo el derecho, valga la redundancia, de salir a Mm, hacer, como es hacer una protesta pacífica, como es decir qué es lo que no nos gusta, también exponer cuáles son como las respuestas a nuestros propios problemas, porque pues no se trata solamente de ir y decir qué es lo que está pasando mal y cuáles son los problemas, pero no decir una solución. Es ir también a plantear cuáles son las soluciones y pues a que el abuso policial pues no sea tan evidente en todas las ciudades de Colombia. Creo que nos están callando de una manera pues terrible y creo que lo que viene con la comisión, ¿cómo se dice, profe? Lo que la comisión interina, la, ¿La de la ONU o la no, Interamericana? no lo que va a hacer el presidente. ¿Me das un segundo? Ah, el estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior creo que nos va a dar muchísimo más duro y va a ser Ah, un momento mucho más difícil, no solamente ya para los jóvenes y para los estudiantes, sino para todos los ciudadanos de todo claro. el país. Tú sabes lo que implica, tú sabes lo que implica que el presidente tome el país en estado de conmoción interior. Creo que son 90 días en los que tiene el poder de O tener sea, que las... tiene el poder de las tres ramas, ¿no? O sea, que él Ujú. puede ser el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, y él puede ser juez y parte y puede ser verdugo. Entonces, imagínense ustedes darle un poder a una persona, darle a una persona ese poder de generar el autoritarismo que quieren hacer. Entonces, imagínate tú, Vale, que llegue el presidente y decrete el estado de conmoción interior. ¿Cómo nos perjudicaría a nosotros? Profe, pero en este estado, ¿él lo puede hacer? Claro, claro. Porque acuérdate que los 6 meses anteriores, él declaró estado de emergencia sanitaria. Ese estado, ustedes saben por qué se acabó, ustedes saben por qué se acabó el confinamiento, ¿cierto? O sea, lo que pasa, ¿se acuerdan que duramos nosotros 6 meses encerrados? Que duramos 6 meses en pandemia desde marzo como hasta abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre que se empezaron a Sí. abrir las cosas. Ahí el gobierno tenía un estado de emergencia y emergencia sanitaria. El presidente solo puede decretar eso una sola vez en su mandato y ese periodo no puede superar los 6 meses. Después de los 6 meses se tiene que levantar y por esa razón fue que se levantó el confinamiento obligatorio, porque eso no puede quedar y se estaría vulnerando los derechos fundamentales como el derecho a la libre locomoción. Ahora, con este estado que se presenta, sí, el presidente tiene todas las facultades para decretarlo, sencillamente se junta con el Consejo de Estado y falla a favor del Consejo, al favor del Estado de Conmoción Interior. Y eso lo facultaría a él para tomar todas las decisiones y las reformas legales que necesite. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que... Profe, pero si Señor, el consejo lo aprueba, ¿y por qué crees que no lo aprobaría? pues de pronto alguno que esté inconforme o esté con el pueblo, digamos, podría ser. Mira que yo siempre he dicho que si uno está con el pueblo, uno conociera cuánto vale una cubeta de huevos, ¿no? Sí, O, profe, cuan- literal. o cuánto cuesta, O el pasaje Transmilenio.
Exactamente, ¿cuánto cuesta el pasaje Transmilenio? No, el estado de conmoción no creo que pase, Andrés. Eso no creo que pase porque eso es algo que no se puede, pero sí podría pasar, ¿saben cómo? Si la violencia aumenta. Si la violencia aumenta, el presidente sí tiene toda la facultad como jefe de Estado y jefe supremo militar. Sí, exactamente. Sí, no, porque ten en cuenta que como gobiernos, ellos son totalitarios y pueden ser libres de ejercer su política. Así el mundo los observe, pues sencillamente dicen, no, decidí decretar un estado de conmoción interior para poder regular el país. Y eso puede hacerlo, y frente a los ojos de uno está bien, frente a los ojos de otro está mal. Recuerden que todo depende de quién lo ve. Sí, pero donde el presidente se acoge a este estado, profe, yo me imagino que la violencia sería, pues aquí en el Valle sería más cruel o más dura. Claro, Ahí claro, sí, claro, imagínate que el presidente ahí toma autoridad como jefe supremo y supremo jefe militar. O sea, no hay coronel ni general que mande, sino él. ¿Tú qué crees que sería lo primero que llega a hacer? no, pues seguir peor de lo que estamos ahorita. Yo creo que el presidente llega a hacer eso, se crearía un estado civil y se generaría una guerra civil, honestamente. Profe, pero de igual manera a él le quitaron la ayuda de los Estados Unidos. ¿Eso puede repercutir en algo? Claro, en nuestra economía y en la seguridad democrática. ¿Se acuerdan que Estados Unidos sobre el 2004 habilitaron unas bases, como 7 bases en Colombia? No, Esas profe, yo no me bases, acuerdo. bueno, Estados Unidos, o sea, nosotros somos tan amiguis de Estados Unidos. Ya hoy te explico por qué se explicó, Pau, tranquilo. Estados Unidos en el 2002-2004 estableció siete bases militares en Colombia para poder resguardar el territorio colombiano, supuestamente. Pero fue un tema de poder tener un control militar sobre Sudamérica. Por esa razón es que Estados Unidos es tan amigo de Colombia en ese momento. Y sí, todavía están esas bases, si no estoy mal, creo que no se han ido, creo que siguen ahí. Pero lo único que nos afecta es que políticamente, digamos, Joe Biden es una persona republicana, es una persona demócrata, perdóname. Joe Biden es demócrata. Y él no está de acuerdo con todo el tema que está pasando porque él es una persona del pueblo, si es una persona del pueblo. Y eso hace que se genere una relación de partición. Entonces, Estados Unidos puede sencillamente quitar el apoyo a Colombia y Colombia queda vulnerada. Ahora, ¿qué pasa si Colombia llega a perder el apoyo a Estados Unidos? Pues que la deuda externa sí nos empieza a coger a nosotros. Entonces, al momento que nosotros perdemos eso, la deuda externa nos va a empezar a perseguir y nos van a empezar a cobrar lo que debemos. Por esa razón es que no sería bueno romper la relación que tenemos con Estados Unidos y por esa razón dudo mucho pues que el presidente se ponga a hacer ese movimiento porque perdería mucho más de lo que está pensando en este momento por mantener una seguridad democrática, porque lo que se está buscando aquí actualmente es la seguridad democrática. Ah, listo, profe, gracias. Los que me pedían que les explicara sobre por qué se dictó el confinamiento. Recuerden que el presidente decretó el estado de emergencia por todo el tema sanitario. Entonces el estado de emergencia le puede pedir a las personas que se confinen o que se encierren o que no tengan derecho a libre locomoción por 6 meses. Después de esos 6 meses no se puede pasear. Y apenas pasa eso, automáticamente el gobierno tiene que levantarlo porque es que no se puede detener a las personas en su derecho a libre locomoción. Sí, claro, Javier, totalmente somos el socio número uno actualmente de Estados Unidos en Sudamérica. Eso sí es verdad, pero pues recuerda que todos tienen un fin, ¿no? Carlos, doy la palabra. Cuéntanos si quieres combinar. Profe, el pueblo es merecedor de lo que elige. Sí, señor. Vemos, profe, que lo que está pasando es muy doloroso en cuanto en todos los sentidos, profe, pero eso también es buscado de nosotros mismos por no saber elegir a las personas adecuadas. Si nosotros nos ponemos, profe, voy a hablar, yo soy muy directo en las cosas. Si nosotros nos ponemos a hablar, Duque
no era una persona que estaba preparada para dirigir al país. ¿Por qué? Porque Duque es una marioneta. A Duque lo están manejando. Él de pronto, él en sí, pueda que tenga buenas intenciones o de hacer las buenas cosas, pero él es el Cristo que tiene atrás el que los está perjudicando. Y eso es lo que está haciendo que el pueblo se rebote. Y es hora de pensar. Es el momento de nosotros saber elegir. Ahora, como yo hablo mucho con los políticos, profesor y compañeros, y ellos me dicen que a veces los culpables no son el presidente. A veces los culpables son los muérganos y los ineptos que nosotros elegimos como senadores y representantes, porque ellos son los que aprueban todo. Ellos no están a favor del pueblo. Como me decía una persona, si usted se pone a ver, profesor, un senador o un representante de la Cámara no llega por sí solo. Ellos llegan porque lo lleva un empresario, lo lleva una empresa, lo lleva eso. Entonces, ¿ellos qué van a hacer allá? Aprobar a lo que la empresa diga. Por eso es que podemos ver que quienes colocan el porcentaje del sueldo mínimo, quién es el que coloca todos los porcentajes de todo lo que se va a ver. Si nos ponemos a ver las rentas básicas, si nos ponemos a ver cuando ahora los impuestos, profe, los impuestos nos están perjudicando es a los pobres, a los ricos nada. Mire que supuestamente esa reforma de la salud que tenían ya que iban a aprobar fregaba a todo el mundo y había un mico, como dice uno, había un decreto que los únicos que nos perjudicaba era el presidente, el vicepresidente y los congresistas, profesor, porque usted se ponga a ver eso. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y yo estoy de acuerdo, profe, con los paros, porque esa es la única voz que tenemos nosotros para que nos vean. Mira que en eso estoy de acuerdo contigo, Carlos. Mira que incluso es un derecho fundamental que está en la Constitución política y creo que todos nos hacemos sentir porque creo que todos somos Colombia en este momento. Pero digamos Sí, lo único que yo difiero ahí es el derecho al daño que le hacen a la demás gente, ¿sí? No, es que yo no no comparto el daño, profe, no comparto el daño, porque es una forma de que de pronto, de una u otra forma, eso sale de nosotros. Pero si las marchas fueran pacíficas, pero si nos ponemos a ver, profesor, también, eso hace, el mismo gobierno hace que nosotros actuemos de esa forma. ¿Por qué? Porque no nos escuchan. Si nos ponemos a ver, usted ve que se están reuniendo, profesor, se están reuniendo en la casa de Nariño, en la casa de presidencial, y usted sabe que no han convocado ni las centrales obreras, no han convocado a nadie, y si nos ponemos a ver, profe, lo último que pasó en el Congreso fue que acaban de probar el TLC con Reino Unido. ¿Y a quién perjudicó el Reino Unido? A la gente de Boyacá, al campesinado, que sacan sus papas. Entonces ahora van a traer las papas del Reino Unido, van a traer todos esos productos, donde nos van a perjudicar es a nosotros, profesor. ¿Por qué? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están acabando con la economía colombiana, profesor. Entonces, eso es lo que está pasando. Mire, la manufactura ya casi no se ve porque todo viene del exterior. Ahora con los TLC, ahora viene todo eso, profe. Entonces, no, o sea, no tiene ni mira pie que, ni por cabeza. ejemplo, si tú lo pones desde otro punto de vista, mira lo que está pasando con el paro. No sé si tú has visto que los campesinos mismos están regalando su comida porque se les está dañando. Sí, profe, y vio los pollitos que echaron allá, que derramaron los Exacto, o pollitos. sea, si viste esa noticia, o sea, ahí donde uno también tiene que pensar, por ejemplo, y yo digo que tú puedes hacer todas las protestas que tú consideres porque yo estoy de acuerdo en hacer sentir la voz, pero uno tiene que pensar también en el daño que uno le causa a su propio pueblo también. ¿Por qué? Imagínate que si tú no quieres comprar en el Éxito, no compres en el Éxito, cómprale al vecino de la tienda. O sea, si uno va a comprar, yo quiero conocer los huevos de 1800 que yo no he conocido al día de hoy, ni he podido tomar el bus que cuesta 1500, 1600 pesos, no he podido tomar ese bus al día de hoy, porque la misma gente no se da cuenta dónde está su país y dónde está su propia gente, pero nosotros también como ciudadanos nos damos cuenta que le hacemos daño a las otras personas al momento en que yo dañé su local, por ejemplo. Yo no sé si ustedes sabían, pero al momento de que nosotros pagamos los impuestos, ¿saben quién va a pagar por todos los daños que está pasando en este momento, cierto? Nosotros mismos. Nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros, dime, Caro. Que nosotros somos los que pagamos los daños, profe. ¿De dónde más? ¿De dónde? Pero, profe, el gobierno ha obligado al pueblo y esto no es de ayer ni de ayer ni de nosotros acá en Boyacá, nosotros en el 2013
hicimos un paro que incluso el presidente llegó y dijo, ¿cuál tal paro? Fue cuando la voz del campesino se nos juntó la ruana y el sombrero y Ujú. estamos y nos están dando duro, porque la vida del campesino es dura y para Claro, sacar la cosecha es dura y eso no ven. Si vamos a mirar que una carga el año pasado la papa la regalaban porque nadie la quería. ¿Cómo nos siguen castigando? Y si vamos a la de las frutas, yo vengo de un pueblo que es frutícola por excelencia. Allí se sí, perdieron toneladas de fruta. Y sin embargo, este señor llega y nos habla de una reforma donde nos sigue dando. O sea, eso es injusto. Y eso era un detonante, profe. Y yo no estoy de acuerdo, sí, como dice, del daño al ser humano, pero como dice Carlitos, nos han obligado. Y por ejemplo, profe, como dicen, ellos siempre meten la cuchara en todas partes. Yo el año pasado fui víctima de un despido porque metió la mano un político que ni siquiera sabe cómo es el trabajo de uno. Si no sube su gente, hace lo que quiera. Acá en Boyacá se ve muchísimo eso, profe. Entonces, y en todas partes se ve esa parte. Entonces ya estamos cansados. Lo mismo, los muchachos de la UPTC, cuando protestan, cuando eso, ¿a quiénes les mandan? Al ESMAD. En un universitario, el ESMAD. Mi sobrino que iba caminando por la calle, estas personas le mandaron como perros rabiosos a él, que si él se deja coger, lo habían degollado. ¿Qué pasa? Yo llego y digo, el gobierno nos está linchando a matarnos los unos a los otros y ellos contentos ganándose sus buenas prebendas, sus carros, sus lujos y ya el pueblo no resiste. O sea, esto ya era un detonante que venía de atrás y en el caso de nosotros los agricultores de acá del departamento de Boyacá, hemos sido azotados terriblemente, los aranceles de la parte de los químicos, profe, están por las nubes, entonces gente que los bancos les ha rematado sus fincas porque no han tenido cómo pagar. Y ahorita con lo de la pandemia, imagínense dónde va. Entonces, profe, ya eso era un detonante. Y como dice Carlitos, sí, a veces sí protestamos. Ah, mírelos, antes se burlan de los que están protestando. Pero sí, a veces el pueblo como que marcha duro y así como que hace la voz de protesta porque es muy aguantable. Nosotros perdimos mucha gente campesina en esas revueltas del 2013, cuando nos dicen el tal paro no existe. sí me estaba Y acordando, nos tocó duro, me estaba acordando justamente de esa frase. sí, y duro, y nos tocó duro, o sea, duro, y que a uno le tocaba de las Pero ciudades, de ¿sabes qué un es lo que extremo a pasa? un Mira extremo. que si nosotros miramos, no sé, y si les parece, es mirar lo que nos ha pasado durante más de 50 años, 60 años. Por ejemplo, yo hablaba y comentábamos hoy que era revisar lo que ha pasado desde el Frente Nacional. No sé si ustedes se acuerdan Sí, porque empezó el Frente Nacional hace muchos años y fue por un acto de corrupción igualmente, ¿no? Cuando decían que todo el partido, que el gobierno siempre quedaba a la derecha y que nunca había oportunidad para la izquierda y que por esa razón se había quedado el Frente Nacional que 4 años iba la gente de derecha y 4 años iba la gente de izquierda y así sucesivamente. Pero me acuerdo que un 1 de mayo salen las elecciones de Belisario Betancur, no sé si ustedes se acuerden, y por cosa y obra de la vida, por cosa y obra y gracia del Espíritu Santo, se fueron las luces esa noche y al día siguiente amaneció él siendo presidente. Nunca se supo cuáles habían sido las elecciones y es para contar que todo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que en este momento, hablábamos hoy, decíamos que en este momento Colombia necesita ser escuchada y muchas veces, no sé si ustedes vieron lo que le pasó al profesor del Rosario, que con los comentarios que hizo, no sé si ustedes vieron las noticias de hoy, todo el tema que está pasando, pues es importante que nos demos a escuchar nuestra voz y nuestro voto y nuestra opinión
pero también es importante que todos lo sepamos hacer como profesionales, porque ahorita todos están educándose para ser los mejores profesionales y que creo todos estamos con el paro, creo que sí, creo que no creo que haya un alma en Colombia que no esté, bueno, de pronto un alma muy millonaria que no esté de acuerdo con eso. Sí, tal cual, Paola, la que censuró al estudiante. Esa misma. Esa misma. Profe, y Señor. una interpelación ahí, profe. De pronto también, profe, podemos, no sé si muchos compañeros usted pudo observar las palabras que dijo un sacerdote en una misa. ¿Cómo va a ser posible, profesor, que en una semana se gasten 5.000 millones dándole gasolina a unos sinvergüenzas de esos senadores, profesor, y los de la Cámara? ¿Cómo va a ser posible, profesor, que un senador vaya a tener 4 carros, vaya a tener 6 guardaespaldas? ¿Eso para qué? Eso es lo que hace que el pueblo se rebote. ¿Por qué? Porque mire, a las cosas insignificantes les quieren poner IVA y a unas cosas que se ven palpables en el cual se puede reducir o sea, para sacar el déficit fiscal, que lo estamos viendo palpable y no lo utilizan. Entonces, por eso es que el pueblo se rebota también, profesor. Claro que sí. No, y tienes toda la razón, mira que eso es bien. Yo les hago una pregunta, y es una pregunta como muy abierta a todos, y yo quiero preguntarles, ¿todos conocen muy bien el tema de la reforma? Profe, es que de pronto podemos decir que no los conocemos bien porque No, no, señor, bien, no. ni el mismo gobierno lo conoce, porque si podemos ver, Exactamente. profesor, ni el Entonces, mismo mire, gobierno. vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que por hoy vamos a tratar nuestro tema de análisis de datos, pero creo que es un tema que todos como ciudadanos deberíamos hablar, ¿cierto? ¿Les parece si les pongo un video que habla sobre la reforma tributaria, cómo nos afectaría? Porque es bueno que todos sepamos de lo que hablamos, ¿no? Y creo yo que creo que todos somos colombianos en este momento y estamos de acuerdo en estar marchando, estamos de acuerdo en hacer nuestro voto. Y por eso yo sabía que este momento no es tanto para dar una clase de Excel o de números, sino también es para hacer sentir su voz y entender que todos somos un mismo país y que estamos pasando por una situación que no puede ser diferente en este momento y que de pronto ustedes tienen familia que está en un paro, que de pronto tienen policías, que o sea, su familiar es policía y no sabe si va a llegar a la casa, pero nosotros debemos hacernos sentir también. Pero yo quiero que nosotros nos hagamos sentir, ¿saben cómo? Con educación. Que nosotros sepamos por qué nosotros peleamos. ¿Por qué le decimos no a una reforma tributaria? ¿O por qué le decimos no a un sistema de salud? Que el sistema de salud ya nos tenemos que volver un poco más. No sé, de pronto Juan me dirá y se acordará conmigo cuando se hizo la reforma a la ley 100, ¿no? Eso fue en el 90, cuando se modificó todo el sistema de salud y todo el sistema de pensiones. Eso fue una reforma, y no se hizo por un lado, se hizo por 7 personas muy importantes, bueno, de hecho fueron más, pero hubo 7 personas que marcaron la diferencia, que fue, entre ellos estuvo Álvaro Uribe, estaba Gustavo Petro, estaba Samper, estaba Horacio Serpa, y no sé si ustedes se acuerdan que cuando la Constitución del 91 salió a la luz fue porque la Universidad Nacional la promulgó, ¿no? ¿Se acuerdan de la séptima papeleta? Que en la Universidad Nacional metieron la séptima papeleta para que la Constitución del 91 saliera el 1 de abril del 92, y en 93 hubo la reforma a la ley 100, que fue lo que nos dañó todo el régimen de salud y pensión, y por eso es que nosotros no nos pensionamos. Pero miren que todo va de mucho más hacia atrás, y muchas veces, ¿saben qué pasa? Es porque nosotros ni siquiera conocemos sí, mira, Andrés, que estoy leyendo lo que me quita hacer las palabras, y es que uno no sabe cómo se maneja el gobierno, no lo maneja el presidente. Digamos, por ejemplo, ¿ustedes sabían que Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos que tienen Cámara y Senado para legislar? O sea, eso me parece tan ridículo, cuando solamente con la Cámara de Representantes tú legislas tranquilamente. Lo otro es por añadidura. Si quieren mejorar los ingresos de un país, acaben con el Senado. Las comisiones no hacen nada. La única comisión que medio hace es la comisión, creo que es la comisión segunda o séptima, la que se encarga de hacer todos los juicios éticos de profesionales y hacer todo lo de la institución. Y eso, porque todo está acomodado. Y la única comisión que medio funciona es la primera, que es la de la paz. Y eso porque no hay paz.
Entonces, lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos no conocemos qué es lo que van a poner en la reforma, nos conocemos qué es lo que tenemos, lo que no, o lo que nos quieren quitar, y a veces yo quiero que nosotros peleemos, pero con fundamentos. Como dirían mis profesores de derecho en su momento, doctores, ustedes tienen que pelear con fundamentos de hecho y de derecho. Y cuando uno conoce las normas, pues ya es más fácil todo. Entonces, por eso quiero, no sé si les parece bien, veamos un pequeño video de cómo nos explica la reforma tributaria y que de ahí cada uno me da su opinión, ¿les parece? Súper, profe, súper. Excelente, profe. Creo que es una forma diferente, La explicó ¿cierto? total. Sí, profe. O sea, ¿qué es lo que está pasando frente a toda la problemática que llevamos? A los ricos prácticamente no les hace nada, ni cosquillas. Exacto. Entonces, para que cuando nosotros nos pregunten por qué hacemos las cosas, pues nosotros ya tengamos el argumento de saber por qué uno hace por qué uno defiende su tierra y por qué uno defiende las cosas que uno cree, porque uno defiende su familia, su gente, porque todos somos la misma gente, todos somos el mismo pueblo, aquí no está el más rico ni el más pobre, sino todos somos exactamente iguales. Y recuerden que la misma Constitución lo dice, ¿no? Todos somos exactamente iguales ante la ley. Entonces, lo importante es que nosotros nos llevemos como ese mensaje y que si el día de mañana ustedes van a ejercer su derecho, pues lo ejerzan con conocimientos. ¿Listo? Jimmy, tenías la mano levantada. Sí, profe, quería opinar en lo de el estado de conmoción interior, que Claro que sí. si lo ven poco probable, yo diría que sí lo veo probable que el Estado lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque mientras decretaron el estado de emergencia sanitaria, pues tomaron todas las medidas que quisieron y pusieron las normas y leyes que ellos quisieron sin necesidad de preguntarle a nadie. Y les quedó gustando, sencillamente les quedó gustando mandar como ellos quieran. Y quieren continuar haciéndolo. Por Es eso cierto. fue que colocaron esta reforma tan controversial para que la gente se alborotara y saliera a la calle y ellos poder decretarlo. Yo desde mi punto de vista lo vería así. No, está bien, Jimmy. De hecho, lo que pasa es que el estado de conmoción interior, el presidente lo quiere llevar es por la forma que nos estamos comportando nosotros. Y muchos dirán, pero son unos y otros, pero igual somos el mismo país, ¿sí? Aquí no es lo que Jimmy haya dicho, ni lo que Alejandro haya dicho, ni lo que Carolina dijera, sino aquí somos todos lo mismo. Y a final de cuentas nos aplica es la norma para todos. Juan, te doy la palabra, tenías la mano levantada. Profe, ¿qué más? Pues ¿Qué más, Juan? ¿Bien o qué? muy bien. Yo comparto mucho de lo que de pronto han dicho y lo que has expuesto con los argumentos y con el video, pero también de pronto comparto que, o es un pensar propio, en el que la mayoría del pueblo no tiene en este momento la cultura política necesaria como para poder afrontar un proceso como el que estamos viviendo en este momento. Y por eso se presenta esta cantidad de asuntos complejos, porque generalmente empezamos protestando contra el Estado, pero estamos en estos momentos dañando básicamente lo público y lo privado. O sea, ya se desdibujó el asunto de lo público y lo privado, y cuando se desdibuja este asunto,
entonces ya no sabemos a qué bando pertenecemos. Yo tengo en mente que esto va a generar varias cosas, ¿cierto? Uno, va a aumentar el índice de delincuencia común, porque entonces se está permitiendo que ya las personas se armen entre ellas para defender su patrimonio público, privado, y obviamente porque están arremetiendo contra ellas, entonces eso va a aumentar el índice de delincuencia común, va a aumentar la desigualdad por la disminución de las micro y pequeñas empresas, porque ahora entonces están arremetiendo contra estas, porque se está arremetiendo básicamente contra lo privado, y muchas personas están quedando en estos momentos desempleadas porque van y miran al otro día a trabajar a su negocio de frutas o a su supermercado y no hay nada, ya está vuelto nada, porque en estos momentos la fuerza pública está dedicada a enfrentarse con los procesos de manifestación y está dejando los barrios a merced de la delincuencia común. Baja la percepción del país frente a los inversores externos, porque ¿quién va a pensar en estos momentos en invertir en un país que está incendiado? Pues yo no invertiría mi dinero en un país que está incendiado. O los que inviertan saben que van a invertir a la fija con unos procesos que van entonces a disminuir ¿cómo lo digo?, el ingreso interno bruto del país. Va a generar una sensación de inseguridad en la inversión también interna. O sea, ¿quién va a montar en estos momentos una empresa de carácter público, el bolsillo de uno, para que vaya una cantidad de gente a destruirla? Y que sabemos que puede ser asuntos infiltrados, pueden ser extranjeros que están aprovechando en río revuelto, o podemos ser nosotros mismos, ¿cierto? Los muchachos en estos momentos no tienen la capacidad intelectual sí la tienen, no tienen la cultura política de la lectura para poder hacer una radiografía específica de lo que está pasando, y entonces se deja meter cualquier tipo de ideología, y en este momento se está incitando el impulso tanático que tiene cada ser humano de destrucción y de muerte para poder entonces justificar una cantidad de asuntos. Entonces, en este momento yo creo que está bien la protesta. Se ha logrado algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Los colombianos siempre hemos sido inconformes. Cuando recibimos algo no nos conformamos con eso y buscamos otras cosas, ¿cierto? Yo podría decir que se logró algo con frenar la reforma, no decir que se canceló porque sabemos que está frenada, es un asunto de freno, pero entonces detrás de eso entonces se vienen todas las otras requerimientos que están pendientes de ahí para atrás, entonces se mete FECODE en un proceso, se va a meter los taxistas con otro, se va a meter los transportadores con otro, entonces van a salir los del IMPEC con otro asunto, y así sucesivamente, entonces se va a volver una bola de nieve imparable en el cual no se puede actuar. Yo no soy uribista y desde el primer momento no estuve de acuerdo con la elección de Iván Duque, pero en algún sentido digo, ellos la embarraron horrible con la reforma, aunque hay que reconocer que el país tiene en estos momentos una deuda impresionante, o sea, una duplicación de deuda interna insaciable, y el dinero no se produce de la nada, el dinero se tiene que estar avalado por algo, y entonces estamos endeudándonos con Raimundo y todo el mundo, somos, mejor dicho, Estados Unidos es dueño de Colombia, hace mucho lo es, pero ahora somos más dueños, estamos más endeudados, pero en algún sentido yo veo que él ha actuado en algún sentido con alguna mesura. Obviamente hay casos aislados de excesividad de la fuerza pública, y lo podemos ver en los videos, eso no lo puede negar, pero que una persona desde Casa de Nariño controle a una cantidad de personas que también se les está incitando su impulso de destrucción y tienen un uniforme y generen estos actos complejos contra el mismo pueblo, pues no podemos decir que el presidente no ha actuado de pronto con una mesura al no decir que va entonces a activar este protocolo que le permite a él tener por casi medio año el control total de las fuerzas militares y todo lo que tiene que ver con la rama judicial y administrativa. Si fuera otra persona ya la hubiera activado. ¿Sí me hago entender? O sea, es un asunto de, en estos momentos, una o dos estaciones del metro de Antioquia, del metro de Medellín, se están quemando por primera vez patrimonio, como lo es el metro, que se volvió incluso un proceso cultural, se está quemando. O sea, estamos hablando de que la agresión está llevando al pueblo, está llevando a un asunto complejo, y obviamente entonces, ¿qué se va a hacer? Si yo le pregunto a una persona, ¿qué hacemos para proteger el patrimonio privado? Colocamos a los policías a proteger el patrimonio privado, entonces
las otras personas hacen desmanes con el patrimonio público, que es de todos nosotros. Protegemos el patrimonio público, entonces no se protege el patrimonio privado. Dejamos que el patrimonio privado se proteja por simple y llanamente la comunidad armada, entonces esto se vuelve un proceso beligerante que si usted me dice alguna cosa, le doy 3 balazos. Entonces es un asunto de reivindicar primero las fuerzas públicas de Colombia porque no tienen una identidad propia ni un respeto propio. Ellos tienen que esperar que les den un balazo o los acuchillen para poder actuar. Sí me hago entender, la fuerza pública colombiana tiene una cantidad de restricciones desde los códigos, Sí. pero también educar a la fuerza pública en qué es el Estado y cuál es la protección. Lo que pasa es que los mandatarios de siempre, nosotros seguimos en la misma tónica de siempre. Nosotros somos, como decía Carlitos ahorita, nosotros somos los garantes de este destino. ¿Quién los ha montado? ¿Quiénes no leen una reforma porque tiene 200 hojas? Entonces yo me dejo meter el cuento de cualquier fake news y cualquier video que está por ahí y me resumen el asunto y me como entonces toda esa cantidad de vainazos y entonces salgo y genero un proceso de destrucción. Es increíble, yo soy profesor y también coordino una institución educativa y es increíble que los estudiantes hoy me dicen, es que estoy marchando, yo soy coordinador de una institución educativa a nivel de salud, yo le digo, estás aislado durante 15 días porque te fuiste a marchar, me estás reprimiendo, yo le digo, no, pues por un asunto de protocolo de bioseguridad, pues entonces vas a venir mañana a un laboratorio y me vas a exponer a todo el mundo, encontrar otros medios de pronto para exponer tu asunto, no, hay que defender y por eso estoy recolectando gas lacrimógeno y bombas incendiarias, o sea, colombianos enfrente de otros colombianos y no tienen 3 letras de frente porque no son dedos sino letras para alcanzar a entender que la radiografía en estos momentos está totalmente terrible. Ese es mi punto de vista, con mucho respeto pues como de los asuntos, pero considero que el ejercicio que estamos haciendo contigo es muy valioso para entender qué es lo que está pasando, pero entonces hay que hacer también un ejercicio muy propositivo de pensar nosotros en la posición de un presidente, ¿qué haría en este momento? No, Teniendo en total. cuenta que estamos endeudados. No, mira que, o sea, ese es el escenario, Juan, y estoy plenamente de acuerdo contigo, que uno tiene que mirar los dos lados de la moneda. ¿A qué hago referencia? Lo que dice Juan es muy cierto. O sea, por una parte está el pueblo, ¿cierto? Está gritando y está pidiendo ayuda, pero por otra parte hay personas que les tocó servir y les tocó hacer servicio público, de fuerza pública. Entonces, imagínense ustedes, si ustedes si se meten con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, uno pierde la cabeza. Uno creo que se vuelve loco y uno reacciona como debería ser. Digamos, por ejemplo, si se metieran con mi esposa, pues uno no sabría cómo reaccionar y yo creo que hacer las cosas sin control es una de las primeras opciones que a uno le pasa hasta que uno razona. Pero es importante, Juan, que uno vea también el otro lado de la moneda y entender, imagínense ustedes están en ese momento siendo presidentes de un país y tienen una deuda externa, tienen un estado que están en pandemia, tienen una economía quieta, tienen un tema que la gente se muere, que le están cobrando a usted lo que les debe. ¿Usted qué hace como un presidente? Ahora, también tengamos en cuenta que todos somos personas y la policía también siente, la fuerza pública siente, pero la gente también siente, todos sienten en ese momento y creo que todos somos personas y creo que todos deberíamos estar en la misma batalla, pero, pero con el lado que es y no con el lado de las noticias falsas, no con el lado de pensar que es la respuesta que es la primera que dijeron de que la reforma tributaria iba a bajar pobre al rico, que iba a bajar más pobre al más pobre. Sí, pero uno tiene que entender con argumentos qué es lo que uno está viendo y qué es lo que pasa. ¿Por qué? Y por qué es también importante todo este tema que hablamos el día de hoy con nuestra inteligencia de negocios, porque no sé si se han tomado también el tiempo de leer lo que es la inteligencia de negocios, pero miren que es tener una visualización de todos los datos que nosotros tenemos, de las herramientas, de la infraestructura, de las historias, de la práctica cuando tenemos una visión integral de los negocios. Y eso lo que está pasando es un claro ejemplo de una inteligencia de negocios que uno debería hacer. Aquí es llevar el número a la realidad y mirar lo que está pasando como sociedad en todos los aspectos de la vida. Porque uno tiene que entender, pero
acá hay una cosa que yo les voy a enseñar, y es que los números, en los números están las respuestas de todo. Para mí los números son una fórmula, pero ¿saben lo que no es? ¿Saben lo que no tienen los números? Y no sé si a ustedes les pasa, de pronto ustedes, ya que empezaron a trabajar con el Excel conmigo, y es que en los números no están las emociones de la gente, no está el estado de ánimo de una persona, no está cómo se encuentran las personas. Y eso es un dato que nosotros no tenemos, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, y por eso tenemos que empezar toda nuestra inteligencia en negocios. Y todo lo que hemos creado se puede ir por las emociones. Entonces, Jorge, querías hablar, cuéntanos. Bueno, al parecer no. Efraín, Bueno, ¿me escuchan? sí te escuchamos. Aló. Sí, escuchamos. Yo no quiero hacer un aporte pequeño, y es que con respecto a lo que se ha dicho, yo quisiera hacer un aporte de si ustedes saben realmente en este momento los daños que se ocasionan a quién están poniendo a perder plata. Yo les voy a contestar a las aseguradoras, a los bancos, porque la mayoría de la infraestructura del Estado está asegurada. La mayoría de los bancos están asegurados. Entonces, ese es el gran problema, ¿sí? Desde la... Sí, la guerra de calle, desde la estrategia militar, tanto de un lado como del otro, siempre tiene digamos que a confundir los imaginarios, a la gente hay que confundirla. Entonces, la retórica a la guerra de calle y obviamente las marchas están infiltradas por unos ideólogos, ¿cierto? Tanto de derecha como de izquierda, porque lo que se busca es desestabilizar. Mi aporte simplemente era eso. Hoy los que realmente pierden con todos los daños que se ocasionan son los bancos. El Estado no pierde, el Estado tiene todo asegurado. Yo soy funcionario público, se los puedo decir. Todo lo que tiene el Estado está asegurado. Ese es como el aporte, para que lo reflexionen, lo analicen ustedes como bien deseen. Ese es solamente mi aporte. Compañero, yo estoy totalmente de acuerdo que usted dice que eso está asegurado, sí, pero usted sabe que la aseguradora también tiene injerencia en el gobierno y también los presiona que es lo que está pasando, porque usted sabe que de pronto la aseguradora se pueden hacer la ley de insolvencia, se ven quebrados y eso le corresponde al Estado después. Profe, buenas noches. Andrés Felipe Osorio, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, gracias. Profe, hay que entender una cosa también, por muy asegurado que esté el bien, tenemos que entender que lo que están dañando son de uso de la base. El metro, las estaciones del MIO en Cali, el Transmilenio en Bogotá, Transcaribe, en fin, todo lo que están dañando lo usamos somos nosotros. Los buses que están quemando los usamos somos nosotros, los de la base, los que madrugamos todos los días a coger un transporte para movilizarnos, los que no podemos regresar a nuestras casas en las tardes o en las noches porque no hay paso o porque nos atravesaron un camión, o los que nos toca movilizarnos por el país, por un departamento, pues nos toca devolvernos. Y los marchantes no conocen la individualidad de todos. Es decir, yo soy dueño y fundador de una ONG que tenemos varios ancianatos en el departamento de Antioquia y yo no le he podido llevar comida a mis ancianos esta semana. Sí. Me tocó irme sin chaleco a meterme a una marcha en medio de un peaje, a hablar con el man que estaba manejando la marcha y pagarle 500.000 pesos para que me dejara pasar los dos carros de la corporación
para poderles llevar comida a mis abuelitos. Pues es claro que estas marchas, yo también lo hice cuando estuve en la Universidad de Antioquia, también lo hice, queriendo defender mis derechos. Pero es claro, como lo decía el compañero, de izquierda y de derecha, hay manifestantes que se meten en estas marchas a desestabilizar el gobierno. Aquí lo que menos les interesa es si se logra o no, digamos, la reforma. Así de sencillo es el tema. Aquí lo que importa es cómo hago quedar mal el otro para que en las próximas elecciones voten por mí. Entonces, nosotros, usted lo decía ahorita, la salida a la educación. Si nosotros no nos educamos, yo a mis 40 años creo que no voy a parar de educarme nunca, porque mientras más estudio, más me doy cuenta que no he aprendido nada. Entonces, antes estudiante, ahora empresario, uno tiene una mirada más global de las cosas. Sí, y más global de las cosas. Ahora uno ve cómo se afectan los mismos empleados de uno, las familias, que llegue un 30 sin uno poder tener la nómina para pagarle a su gente que se ha matado todo un mes trabajando, porque el otro proveedor no me ha pagado, porque a ese proveedor le quemaron su negocio, porque a ese proveedor le vandalizaron su negocio. Yo estoy de acuerdo con la protesta. Yo les di libre a mis empleados del 30 al 5, para que esa semana, para que si quieran fueran a marchar, a tirar piedra, lo que fueran. Pero yo los dije muy claro, no ayuden a dañar nada, caminen, griten, si quieren les presto trompetas, tambores, lo que ustedes quieran, manifiesten de la manera que quieran, lleven banderas y logos de la corporación si quieren, pero no le hagan daño a nadie, hombre, ¿verdad? No le hagan a ellos lo que usted no quiere que le hagan a su familia. De acuerdo. Piensen en la gente, piensen en las empresas, en lo que hacen en contra de las empresas. Entonces, la reflexión es, sentemos nuestra voz de protesta de todo lo que está sucediendo y todo lo que consideramos son reformas arbitrarias y que van en contra de la base. Pero por favor, nosotros no ayudemos a afectar la base justamente con los daños que estamos realizando, tanto en el bien público como en el bien particular, porque los bienes públicos que estamos dañando, claro, los usamos nosotros, no los usan los ricos. Pero más que eso, mira que eso, ahí te robo la palabra un momento, pero piensen, digamos, yo también soy empresario, yo tengo mi empresa, pero imagínense ustedes con una mini pyme, no todos están asegurados. Digamos, el señor que vende los huevos que no cuestan 1.800 pesos, ese señor no está asegurado. Y se los puedo asegurar que el señor que le rompieron la tiendita, ese señor no tenía seguro. Se lo puedo asegurar. Les puedo asegurar que los animalitos que maltrataron, esos no estaban asegurados. Porque con los perritos callejeros no son propiedad. Entonces, aquí no es quién es más o menos, sino quién es más persona para tomar una decisión no arbitraria y no enfocada a una raíz, a un fundamento sin hecho ni de derecho. Y creo yo, no sé si, digamos, Andrés que está en Medellín o la gente que está en Medellín me dirá si no. Creo que ustedes le tienen un amor a su metro, que ustedes transmiten que su metro es todo para ustedes porque hace parte de su patrimonio. Y que ustedes se los dañen, por más público que sea, es de ustedes. ¿Cierto? Claro, profe, es que ese metro le dio a Medellín un impulso en el tema de desarrollo económico y social que no lo ha tenido ninguna otra ciudad en el país. O sea, ese metro atraviesa de norte a sur y de sur a norte, y ya ahorita se está expandiendo de oriente a occidente, de occidente a oriente, y dinamizó el área metropolitana. Hoy Medellín no es Medellín con sus corregimientos y veredas, hoy Medellín, y lo podemos decir así, la superciudad, a 2050 está trazada como la superciudad desde Caldas, ¿cierto?, hasta Barbosa. O sea, el área metropolitana que lo conforman 10 municipios, a 2050 el proyecto es volver esto una sola ciudad, ¿cierto?
Claro. Eh, eh, Pero mira que pero no me eso lo quiero ha el pánico generado que tú le tienes. ese metro. Pero ese es el respeto que uno le tiene a las cosas de uno. Y eso es lo que a uno le Sí, gusta por de uno. supuesto. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, yo vivo en Bogotá y yo uso el Transmilenio, pero si me queman el Transmilenio, pues no puedo llegar a trabajar. ¿Sí? Si a las 3 de la tarde cierran el Transmilenio, pues yo no puedo llegar a mi casa a poderle dar las clases a ustedes y no va a poder conversar con ustedes. Entonces el daño no es tanto, no es solo para uno, sino es para muchas personas que generan todo el conglomerado social. ¿Sí? Si dañan, si dañan el transmisir, ¿cuántas personas se están dejando sin empleo en ese momento? ¿Cuántas personas necesitan llevar ese sustento para su casa? Si, por ejemplo, frenan las calles, ¿cuántos campesinos no han regalado la comida? No sé si ustedes vieron la noticia de los pollos, que los dejaron ahí botados en la carretera. Entonces, dense cuenta que, señor. Profe, le doy otro ejemplo, no solamente los pollos, la leche. Yo hace un mes compraba el bulto de papa para mis abuelitos a 60.000 pesos. Sí, señor. Mañana madrugo a Plaza Mayorista a comprar. Y hoy llamamos y el bulto de papa está a 300.000 pesos, un bulto de 50 kilos. Pues, hombre, ¿por qué tan caro? Es que se está pudriendo la papa en el peaje de tal, en Irra, no han dejado pasar papa para acá, la que venía de tal parte ya se vendió y la poquita que tenemos acá que está buena, eso vale. Entonces, claro. Pero mira, por ejemplo, mira cosas tan sencillas que la gente dice es que yo no puedo comprarle a grandes conglomerados. Pues hombre, ¿por qué no le compras al señor de la tienda? Claro. O sea, quieren dañar el Estado. Hombre, cómprale al señor de la tienda, que el señor no vende huevos de 1.800, pero sí vende la unidad 300 pesos. Y créame que ese señor va a ser más agradecido que una tienda grande. Los campesinos ahorita están dando pérdidas. Profe. Señor. Hace por ahí un año o dos, Postobón prometió, cuando empezó la pandemia, Postobón prometió a la Universidad de Antioquia apoyarla con dinero para que se desarrollaran los ventiladores para los enfermos de COVID aquí en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, en el Centro de Investigación. Sí, señor. Un mes después, Postobón canceló la ayuda que le iba a dar a la Universidad de Antioquia. ¿Y sabe cómo le pagamos los antioqueños a Postobón? Redujo sus ventas en más de un 50% en Antioquia porque encontramos otra manera de protestar. ¿Cuál fue la manera de protestar? No vamos a consumir productos Postobón. ¿Cierto? O sea, sí, existen maneras de protestar. Es que es eso. Eso es lo que y Postobón le tocó retractarse de eso. Eso es lo que yo voy, mira. Miren que hay formas, yo creo que hay formas para hacer sentir su voz. Y por ejemplo, el sencillo hecho de que aquí estemos hablando de eso es porque nos estamos dando a entender nuestra voz y que hay un espacio para decir que sea bien o mal, todo el mundo nos está escuchando en este momento y que no lo estamos haciendo ni con violencia, no estamos agrediendo, no estamos vulnerando los derechos de las personas, no estoy agrediendo físicamente a nadie, no estoy agrediendo tampoco personalmente a nadie porque todo el mundo es libre de opinar. Y creo que muchas veces nosotros erramos en nuestras decisiones y nosotros juzgamos a la gente solamente por cómo piensa, más no cómo actúa. Entonces yo creo que muchas veces el cambio parte de uno. ¿Por qué? ¿Y por qué dirán ustedes que tiene que ver tanto la reforma tributaria con los análisis, con la inteligencia de negocios? Pues por lo que decía Juan, imagínense ustedes siendo los presidentes cómo analizarían su estado. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que uno tiene que integrar el análisis a todo lo que nos pasa en la vida real. Y todo lo que nos viene está siendo tomado de datos. Entonces dicen que el 85% pasa esto, que el 72% sucede con esta situación, pero nosotros tenemos que estar dateados de todo lo que pasa, pero nosotros no podemos. Y digamos que, por ejemplo, eso sí es algo que yo les enseño, y es que uno no puede violar los derechos fundamentales de las personas y uno no puede agredir a las otras personas. Peleen, por ejemplo, con la reforma laboral que hubo hace 20 años, que si no se más el artículo 53-54 de la Constitución Política, que le garantiza a todos un trabajo digno. Esas cosas me parecen para pelear. O sea, pero no pelear para dañarle las cosas al vecino.
no pelear para incendiarles, porque digamos la gente tiene que ir a trabajar porque tiene que llevar sustento a la casa, pero también estamos en una lucha donde todos tenemos que ser escuchados. Deiri, la palabra. Profe, buenas noches y a mis compañeros también. O sea, yo creo que todos tenemos un punto muy válido y el cual defendemos y argumentamos, pero yo digo que todavía no nos hemos como puesto a pensar y a mirar desde la parte emocional cómo están todas las personas que están tanto como en las protestas afuera, como los que estamos aquí resguardados y que por alguna razón no hemos podido salir. Entonces es muy lógico que todos pensemos, después de haber visto el video, que obviamente la reforma tributaria no está hecha de la mejor forma, de que los fondos que necesita el gobierno se pudieron sacar de otros lugares sin que afectara tanto a la clase media, que vemos que somos los más afectados. Pero yo digo que cuando las personas iniciaron las manifestaciones tenían como un objetivo muy claro y obviamente que todo iba a ser de forma pacífica, pero cuando ya todo estuvo afuera y todo empezó como a tornarse color gris y empezó ya como a afectarse la vida y la integridad de todos los que están afuera, como que ya digamos que el cambio que querían, que era tumbar la reforma tributaria, pasó a un segundo plano, porque ya que tenemos las emociones encima, la vulnerabilidad que todos tienen, el proteger la vida, el hecho de que también estamos en una crisis de salud, es algo que también de alguna u otra manera nos tiene como mentalmente fatigados. Y casi todas las personas que están afuera están ya explotando en todas las emociones y les tocó vivir esto en este momento. Entonces, yo digo que nosotros acá sentados y vemos como las cosas más plenamente, más calmados, decimos, sí, no pueden dañarle el bien del pueblo, no pueden dañar el señor de la tienda, no es justo que cojan a unos policías y los incineren dentro de un CAI, pero entonces cuando están ellos allá afuera, ¿qué más les toca hacer? O sea, ya en ese momento pienso que todo se salió de control, aparte de que también hay fuerzas que nosotros no vemos, que también están haciendo como unas manipulaciones internas dentro de las protestas, que hacen que todo se transgiversa y tenga una finalidad diferente. Entonces es muy complicado porque es que desde aquí sentados en nuestras casas vemos las cosas de una forma diferente y los que están afuera sí les toca vivir y casi que actuar como les corresponde, como les toca. De acuerdo, de acuerdo, porque eso es para todos, es dependiendo del pensamiento que uno lo quiera ver. Es un pensamiento unilateral o bilateral del negocio. Pero miren que todo eso, a medida que lo hemos hablado, e independientemente de los puntos que nosotros toquemos, cada uno tiene una inteligencia de negocio, que es la forma de sus decisiones. Creo que todo el mundo en este momento estaría diciendo, pero yo hubiera actuado de otra forma. Yo creo que hubiera hecho algo diferente. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ir avanzando en nuestro tema de negocios, chicos. Porque al momento que empezamos a analizar y empezamos a revisar todas las prospecciones y empezamos a entender para qué sí funcionan los cambios, pues entendemos muchas cosas, pero para eso uno tiene que estar dateado, para eso uno tiene que tener un poquito de las cosas y para eso uno tiene que entender cómo funciona nuestro negocio, porque ahí uno toma la decisión de eliminar o no eliminar y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o a los cambios que pasan en los negocios. ¿Por qué es tan importante todo lo que nos pasa con la inteligencia de negocios? Porque miren que las emociones están revueltas y las emociones están coherentes a lo que nos pasa en la sociedad, ¿no? Pero ahora llevemos un poquitico más eso y pongamos en la situación del presidente. Si ustedes fueran en este momento el presidente de Colombia, ¿cierto? Y no de Colombia con P, sino de Colombia, ¿qué harían ustedes para cambiar la deuda externa, por ejemplo? Me gustaría saber que ustedes como si fueran los profesionales del mañana y fueran el presidente, ¿qué harían? Le entregan a ustedes a Colombia. Le dicen, mire, le entrego a Colombia en medio de una pandemia, en medio de un paro nacional, con una deuda externa del doble de lo que estaba hace un año. ¿Usted qué haría en ese momento? Me gustaría conocer sus opiniones. Profe, Dale, Jorge. Andrés. Andrés, cuéntanos. Perdón. No, el compañero que alzó la mano primero, profe. Jorge. Yo luego. A ver, sí, profe, pues en un momento de crisis como lo es ahora,
como lo está pasando en nuestro país y en medio de la pandemia, pues inicialmente, pues, ¿qué hizo el presidente para la pandemia? Él generó mucho subsidio, ¿sí? Entonces, todo este subsidio, todo este desgaste de recursos, lo llevó a él a hacer un poco, o a tener un poco más de endeudamiento dentro de los gastos de funcionalidad del país. Entonces, él no debió haber de pronto, pues, generado todo ese tema de subsidios, porque de todas maneras, finalmente fue muchos los recursos que se dieron y no, pues prácticamente no llegaron todos a los estratos bajos, sino pues eso llegó sin un estudio, una planeación de vida. Entonces yo pienso que inicialmente él debió buscar otro tipo de estrategia, no generando subsidios, porque es que lo que pasa es que los subsidios, lo que hacen los subsidios es generar más pobreza, donde pues la gente está obviamente acostumbrada pues a recibir sus cuantías mensuales, que no es la que hay gran cosa, pero pues de grano en grano, pues se va llenando ahí sí el boche. Y desafortunadamente lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, en el tema de recursos de familias en acción, del adulto mayor, de los nuevos subsidios que sacó el presidente a nivel general, hasta para educación, lo de la devolución del IVA, todo esto conlleva que, pues, obviamente, el país tenga un déficit presupuestal. Tienes toda la razón. Sí, o sea, eso es un buen análisis, pero mira que todo eso, aquí hago el ejercicio contigo, Jorge, y es por lo que eso es lo que hace la inteligencia de negocios. Mira, una inteligencia de negocios que hace analizar la situación, tenemos que proporcionar puntos de referencia de rendimiento. ¿Por qué? Porque es que necesitamos entender hacia dónde vamos. Ahora, hay una cosa que nosotros vamos a ver más adelante que se llama el análisis Monte Carlo, y el análisis Monte Carlo es la peor situación posible que pueda pasar. Cuando nosotros lo vemos a temas financieros y cuando lo vemos a niveles de nuestra empresa, es proyectar, por ejemplo, en este caso, cuántas ventas pudieron ser. Pero, por ejemplo, miren, mezclemos lo que está pasando ahorita del paro, de todo ese paro, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, con Andrés, que era el siguiente en hablar, y ahí le daré la palabra, pero para que estemos entendidos cómo vamos a mezclar la inteligencia de negocios con lo que está pasando. Andrés, por ejemplo, si en este momento tú tienes tu empresa, ¿verdad? Tú le diste 5 días, más o menos, desde el 28 hasta hoy, para que fueran a manifestar, les diste su derecho, pero a ti, empresarialmente, ¿cuánta utilidad te está generando ese dejar de trabajar, por ejemplo? Profe, vea, ahí hay dos cosas. Yo manejo un programa que se llama Salud Mental para la Convivencia Ciudadana. Lo empezamos el 28 de diciembre del año pasado, justamente pensando en la gente que está teniendo ese estrés del encierro y de la pérdida de algunos derechos que había tenido antes, pero que a causa de la pandemia los perdió. Empleo, estabilidad laboral, emocional, hijos, esposos, etcétera. Entonces, yo quería darle justamente eso a mis empleados, salud mental, porque yo prefiero tenerlos allá, que se desahoguen, a que repriman esas cosas estando trabajando en la oficina y que no lo hagan de buena manera y que estén más pendientes de las redes sociales, publicando, promocionando lo que no deben de estar haciendo y pensando en lo que la gente está haciendo afuera, que ellos quisieran estar allá. Entonces, yo pensé primero en un tema de productividad, ¿sí? Y dije, bueno, ¿cuánto realmente me rinden ellos estando aquí queriendo estar afuera? O si les doy la posibilidad de que estén afuera y que cuando regresen descargaditos, porque finalmente lo que buscábamos era eso. Yo ofrezco un servicio en ese proyecto que tengo que se llama la cabina del desahogo. Y es una cabina insonora donde la gente se puede dar contra los muros, donde puede gritar, donde puede insultar al que quiera, pero nadie lo escucha. Desahóguese, hermano. Yo quería que ellos hicieran eso, que se desahogaran, porque finalmente los quiero productivos y pensando en la empresa. Entonces, y, profe, con lo que usted decía, que qué haría uno si tuviera la responsabilidad, yo lo primero que haría es ganar confianza en el Estado. ¿Cómo? Reduciendo la burocracia, las cotas burocráticas, ¿cierto? Es una buena idea.
haciendo una reforma que reduzca el Congreso y la Cámara a un número lógico de representantes por departamento, no a uno, porque eso ya generaría otras cosas, pero sí a un número, incluso daría la posibilidad de que haya uno por partido, aunque fuera, ¿cierto? O sea, que haya realmente representatividad y democracia en las decisiones del Estado. Pero lo primero sería ganar confianza en el Estado, justamente haciendo eso. Primero, O sea, tú hablas más de un tema de inteligencia emocional. Sí, claro, primero reduzco mis gastos, le demuestro a los electores que primero me di la pela yo y les demuestro que reduje el gasto, va a decir cualquier cosa, en 2 o 3 billones de pesos y que ahora necesito que me ayuden entonces a conseguir el resto. Pero no puedo pretender decirle a mis electores que me faltan 23.4 billones de pesos, pero yo sigo comprando camionetas, y helicópteros y aviones, ¿cierto? Es decir, no hay confianza, ¿cierto? No hay confianza. Si yo no genero confianza, es imposible. Lo que menos tiene el pueblo colombiano hoy en el gobierno y en el partido de gobierno es confianza. Es cierto. ¿Cierto? Entonces, sí, ellos nos hicieron creer una falsa confianza, nos crearon una falacia ecológica, nos dijeron una mentira con una verdad y era ilusionarnos con más ingresos, menos impuestos. Están haciendo todo lo contrario. Sí, me acuerdo del eslogan que habían hecho para esa campaña. Me estaba acordando justamente de ese eslogan. Sí, profe. Entonces, básicamente sería eso. Y lo otro, profe, rodearse bien. O sea, uno no puede rodearse de los amigos que le ayudaron a hacer fechorías. Uno tiene que rodearse de la gente que le dijo no lo haga. Diría, claro que sí, diría a la mamá de uno, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, claro, por supuesto, profe. O sea, pero dígame, sí, dígame. No, dale, termina. No, que definitivamente la confianza no se gana. A ver, cuando uno elige un presidente, se supone que representa los intereses del pueblo. Cuando uno elige un senador o un representante de la Cámara, pues se supone que ellos son el voto de uno allá. O por lo menos con ese mensaje convencen a la gente de que voten por ellos. Pero cuando llegan allá, piensan en el bien particular y no en el del pueblo. Entonces, cuando ellos toman decisiones, se supone que las están tomando por nosotros. O sea, nosotros les dimos el poder de que decidieran por nosotros. Yo soy de los que apunto a que la verdadera marcha pacífica y el día que nos vamos a hacer sentir realmente es el día que votemos por personas diferentes en las próximas elecciones. De resto va a seguir pasando exactamente lo mismo que ha pasado, lo que hace que tenemos gobiernos, comillas, democráticos en nuestro país. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Andrés. Carlitos, doy la palabra. Profe, otra vez. Profe, estoy totalmente de acuerdo con el compañero y lo difiero en ciertos puntos. En cuanto me decía, profe, nosotros aquí tenemos, en Colombia somos 32 departamentos. Somos 32 departamentos. ¿Qué más que con elegir un representante por departamento, profe? Porque sabemos que el representante por departamento sabe la necesidad de su departamento. Así es. Sabe la necesidad y él va a saber, porque como dice el compañero, ellos llegan allá porque nosotros los ayudamos a llegar. Pero y le voy a decir esta frase, profesor, que me lo dice siempre mi tío, y yo siempre hablo con mi tío. Él vive en Bogotá, yo también estudié en Bogotá, profesor, yo estudié en Bogotá 6 años, conozco perfectamente Bogotá, y me dice mi tío de que eso de los senadores que salen a hablar falacias en las redes sociales, que salen a hablar en los noticieros, eso es pura mentira, profesor, eso es para hacerle creer al pueblo de que sí están haciendo las cosas bien, pero cuando están allá, que tienen que votar, le meten el enter al teclado y aprueban lo que el presidente diga. Otra cosa, profesor, que no estoy de acuerdo es con eso que implementó Duque, Duque no, con lo que implementó Uribe, que ahora tenemos que elegir tenemos que elegir los políticos por partido. Desde que se comenzó a elegir eso, profesor, se perdió Colombia. ¿Por qué?
porque ¿cómo va a ser posible, profesor? Si usted se pone a ver, si usted se pone a ver y analícelo, y le digo a los compañeros, se pone a ver la lista del Centro Democrático, el Conservador, profesor, hubo senadores que en el Centro Democrático son senadores con 15,000 votos y se ahogaron personas que verdaderamente iban a pelear por el pueblo con 60, 67,000, 50,000 votos, profesor. Y el del Centro Democrático y otros partidos salieron con 13,000, como ese, profesor, mire, como le pasó a ese, le digo yo, porque yo soy muy crítico en la política, como al burro ese de Macías, que compró el título y fue presidente del Congreso y fue elegido con 16,000 votos, profesor. Entonces, nosotros mismos somos causantes de lo que nos está pasando. Y ya es hora de que nosotros despertemos. Recuerdo yo, profesor, esta anécdota que pasó aquí en La Guajira. Yo soy aquí en La Guajira. Sí. Resulta que había elección, cierre de campaña para un alcalde, y iban a hablar los concejales, los aspirantes del consejo iban a hablar, y dejaron a una persona de último, como que dice, vamos a dejarlo de último para ver si no habla. Y la persona dijo, hasta que no hable no me voy. Profe, y le dieron el turno como a la 1 de la madrugada. Y el muchacho comenzó con el discurso y dijo esto: buenos días. Y todo el mundo se echó a reír, profesor. Verdad, ese está loco. Y dice él, yo no estoy loco. Buenos días, porque ahora fue que nos dimos cuenta que despertamos. Estamos durmiendo y no sabíamos en qué momento teníamos que despertar. Y profesor, este es el momento de despertar y de construir el país que queremos, de construir. Y también le digo, profesor, también le digo otra cosa, como lo que dijo el compañero en cuanto a familia en acción, profesora. Había mujeres o familias que trabajaban en casa de familia y se ganaban su platica, profe. Y ahora uno va a contratar a una muchacha y dice, yo no, porque yo espero familia en acción. Prefieren salir preñada, embarazada, parir para que le sigan llegando los beneficios. Eso hay que reducirlo, profesor. También yo estoy de acuerdo con reducir los gastos con los abuelitos. Sí, cada quien a uno le duele sus abuelitos. Pero a mí no me vayan a echar ese cuento que una abuelita de nosotros no vaya a tener un hijo que esté bien posesionado trabajando, 1 o 2 que le puedan dar. Y eso es lo que está generando, profesor, el déficit fiscal que le está pasando a nuestro país. Y nosotros tenemos que recapacitar para eso, profesor. Ok. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. También hay una cosa que de pronto me gustaría agregar, y es que creo que el tema es un mundo de oportunidades y el tema es de esfuerzo y sacrificio. Por ejemplo, para mí no sería justo que ustedes que se están matando aquí de 8 a 10 de la noche un miércoles conmigo para hablar de inteligencia, para hablar de análisis, para hablar de números. Entonces imagínense, ¿a quién le gusta hablar de 8 a 10 de la noche de números? A nadie. Pero ustedes hacen el esfuerzo y el sacrificio para entenderlos y entender dónde está la oportunidad de negocio para ustedes. Y eso es lo que debería valer en una hoja de vida, debería valer en un ascenso, en una carrera, y no que todo se fuera a la dedocracia. Porque mucho de lo que está pasando ahorita es todo lo que hemos cosechado durante todos estos años, pero creo que la educación es la única forma para cambiar nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Porque quien no conoce su historia está condenado a repetir siempre miles de hechos. Y esto mismo pasó hace 20 años, 23 años, cuando salió la Constitución del 91, para los que se acuerden, cuando se desaparecieron todos los estudiantes, cuando se están desapareciendo los estudiantes de la Nacional y toda esa noche, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa noche, tal vez? O podemos recordar también, por ejemplo, cuando pasó lo de la masacre de las bananeras, que eso fue si no estoy mal, en el 54, cuando se crearon los convenios de trabajo. Pero miren que todo está porque estamos condenados siempre a repetirlo. Y esto es lo que nos hace, es la importancia de que nosotros tenemos que entender hacia dónde está la oportunidad y hacia dónde está nuestro negocio. Porque bien o mal, esto también puede estar pasando dentro de sus organizaciones. ¿A qué hago referencia? Que cuando nosotros generamos malos ambientes de trabajo o generamos desigualdades sociales, nosotros mismos estamos haciendo propicio el daño que le hacemos a la gente cuando nosotros somos malos jefes. Cuando estamos siendo malos jefes, estamos siendo
malas personas, ahí es donde yo tengo que entrar a levantar la mano. Gracias, Paula. Sí, es la masacre de las bananeras. Y eso se generó en 1928. Así es. Y de ahí salió los convenios de trabajo. De ahí salen muchas cosas. Pero miren que todo este análisis que yo les hago es para que ustedes entiendan el rendimiento de sus empresas. ¿Por qué? Porque a largo plazo, pues, oiga, las decisiones que le pasen externamente es lo que a ustedes les va a afectar internamente. ¿Qué pasa? Que la inteligencia de negocios a ustedes les tiene que tomar la decisión de saber hacia dónde va el negocio. Es decir, hacia dónde está el mercado, hacia dónde está el oferente y dónde está el demandante. Con toda la situación que está pasando, ¿usted qué cree que va a pasar con todo el tema de Colombia? ¿Cómo creen ustedes que va la evaluación o el tema económico en Colombia? ¿Ustedes creen que mejoraría o empeoraría? ¿Cómo creen ustedes que después de todo lo que está pasando el trabajo, cómo va a estar? Profe, Andrés, Señor, otra vez. cuéntame, Andrés. Yo pienso que vamos a tocar fondo. Es decir, vamos a llegar a los números más bajos de desempleo, vamos a llegar al dólar más alto de la historia. Es decir, vamos a tocar todos los fondos negativos que podemos llegar, pero que definitivamente eso tiene que suceder para poder darnos cuenta de qué tipo de Estado somos y de qué tipo de gobierno elegimos. Yo pienso que vamos a tocar fondo. Claro, pero mira que eso también mismo puede pasar en las empresas, ¿no? Eso mismo, eso de tocar fondo pasa en las mismas empresas, pasa en todos lados. Y ahí lo único que uno tiene que hacer es subir. O sea, realmente lo que uno tiene que hacer es salir. Ahora, uno tiene que empezar a desarrollar análisis de negocios y entender dónde está la oportunidad de mejorar. ¿Por qué? Porque lo mismo que está pasando aquí es lo mismo que le pueden hacer a ustedes una protesta en su trabajo. Cuando no les están pagando, cuando sus jefes están siendo malos, cuando los gerentes están siendo dictadores. Ahí también hay por qué levantar la mano. Porque para eso están los sindicatos, para eso la gente dice, por ejemplo, el FDECOR está hablando esta mañana y decía eso. Y verdad, pelear por su trabajo sí vale, pelear por los derechos sí vale, pelear por todo lo que ustedes hacen sí vale, pero con sensatez y con respeto y sin dañar, creo yo. Pero ¿por qué les hablo de todo eso de la inteligencia de negocios? Porque a medida que vamos avanzando, usted ya tiene que entender dónde está su negocio y dónde está la oportunidad que vamos a ver. ¿A qué hago referencia? Cuando nosotros desarrollamos la inteligencia de negocios, nosotros tenemos que ir entendiendo cómo funciona todo lo que nos afecta, porque estos señores, nos afecta la economía de una forma que nosotros vamos a entender hacia dónde tenemos que bajar o hacia dónde tenemos que subir en el mercado, si el mercado va a subir o va a bajar. ¿Y qué pasa? Que ustedes, como desarrolladores de negocio, pues chicos, nosotros tenemos que entender cómo gestionar nuestro mercado. ¿A qué hago referencia? Les voy a compartir mi pantalla para que vean. Para que todos analicemos cómo funciona el mercado y cómo funcionan las oportunidades de negocio. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, esto, chicos, es oportunidad de negocio. ¿Qué quiero hacer referencia? Cuando nosotros vemos el mercado, cuando el mercado o la demanda o la oferta o la demanda se genera, nosotros tenemos que entender que hay un factor técnico y un factor fundamental en los negocios. Cuando esto pasa, nosotros tenemos que entender que el mercado puede subir o bajar. Con lo que está pasando, ¿ustedes qué creen que le pasaría al mercado colombiano? Pues sencilla. Cae completamente, pierde confianza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a revisar este gráfico, vamos a asumir que es el gráfico colombiano, porque vamos a mirar si la moneda toda ya está vigente. A ver si la comparamos. Miren, Colombian Peso, que es el COP. Miremos cómo está el COP. Busquemos el Colombian Peso contra el dólar. Gracias. Pongamos las semanas. Miren chicos. Qué pena. Miren.
Este es nuestro peso versus el dólar. Entonces, miren, esta situación hace que nosotros nos veamos inmersos en el mercado también, porque eso también le afecta a ustedes como empresarios y como mercaderes. Sí. Miren. Vamos a poner al día. Mira. Sí se pueden dar cuenta de la fluctuación del mercado que genera y lo que genera los cambios y los picos. Entonces aquí quiero que revisemos todos, entre todos, analicemos el gráfico y veamos cómo las decisiones o cómo los pequeños cambios en nuestra política hacen que cambie el mercado. Nos vamos a ir al dato semanal. Miren, eso es el dato semanal. Esto pasó hace una semana. Aquí estábamos aproximadamente hace una semana. Aquí estaba el pico más alto hasta el momento del dólar. Y miren cómo ya empezó la tendencia. ¿Y esto qué generó? Miren. Cuando ustedes tienen inteligencia en negocios, uno ya tiene que entender hacia dónde se va a comportar el mercado. Y en este caso entendemos, chicos, y podemos empezar a revisar que el mercado se comporta, eso es una tendencia bajista, y podemos seguir revisando que el mercado va a seguir cayendo y se va a devaluar un poco más la moneda frente al dólar por lo que está pasando los cambios en el TLC y los cambios de negocio. Entonces yo les podría decir más o menos, haciendo un análisis más corto, que acá hay una pequeña manipulación del mercado. Miren, todos esos temas son de manipulaciones del mercado. Cuando ustedes vean las barras así, como en este caso, es porque hay una manipulación del mercado, y en este caso, ¿cómo se manipula el mercado? Con el gobierno, con las empresas, con las grandes empresas, tienen acciones, los bancos que mencionaban por ahí con las aseguradoras, esto hace que el mercado se mueva. Pero si nos podemos dar cuenta, miren cómo hace que las decisiones que han pasado, el mercado se vea impactado. Después más adelante revisaremos cómo se toman decisiones en los análisis de gráficos, pero lo que quiero enseñarles aquí es cómo un mercado tan sencillo, uno se da cuenta que ya entra en bajada. Si se dan cuenta, ya esto es un mercado que entra en tendencia bajista. Entonces aquí uno que tiene que hacer, hombre, no compre pesos colombianos, sino véndalos para intentar comprar dólares. Porque el dólar va a seguir subiendo frente al peso, el peso se va a devaluar. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Pues métala a los dólares, porque si usted mira y nos vamos a un gráfico, por ejemplo, de dólares, porque al dólar le favorece esta noticia. ¿Por qué? Porque recuerde usted que hay productos que se exportan, que son colombianos, que ya están en Estados Unidos, que generan un valor agregado. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a decir, la situación en Colombia está más difícil, la gente que es colombiana. Del 15 de abril a hoy, sí, Juan. Entonces, veámoslo al mes. Mira. Dime, Carolina, tiene la mano levantada. Profe, eso es como la bolsa internacional que sube, Sí. baja, sí, es igual. Exactamente lo mismo. Sino que aquí aquí yo les enseño a analizar los gráficos de tendencia y comportamientos del mercado. ¿Que tú puedes usarlos para invertir después? Sí, realmente este mercado se usa para invertir. Entonces, digamos, como yo les contaba al principio de esa charla, pues yo también soy inversionista en las acciones. Y pues claramente esto sería mercado que yo no invertiría. Entonces, Juan me decía que mayo. $29. Mira, si es la tendencia, Juan, ahí me estoy devolviendo. Ya voy en el 22 de abril. Y si es que sigue en bajada, mira. Y mira que todo eso es manipulación del mercado. Mira, aquí estoy en el 15. Desde el 15 hasta la fecha, mira lo que ha bajado el mercado.
¿Sí te das cuenta, Juan? Sí, profe, ahí desafortunadamente lo que yo le decía ahorita se confirma, la expectativa totalmente baja por lo que está sucediendo, entonces en la prospección de inversión baja, ahí tiene que afectar la valorización del Claro, peso. pero mira cómo se está valorizando el dólar aquí. Mira el dólar cómo se está valorizando en este momento. Miren que aquí estaba bajando, tiene su línea de tendencia bajista, pero aquí ya empieza a consolidarse el mercado y aquí ya empieza a subir. Entonces lo más probable es que que el mercado aquí empiece a subir y empiece a tomar oportunidad de ventaja en la inversión solamente revisando el mercado del dólar. Entonces lo más probable, chicos, es que esto vaya así, esto toque hasta aquí, baje el mercado nuevamente, suba, toca acá y vuelva a subir el mercado porque el dólar tiene que llegar más o menos hasta esta altitud. Entonces va a ser un buen momento para las exportaciones en dólar. Entonces para la gente que trabaja con ese tipo, pues piénselo un poquito y reflexione sobre eso porque es un buen negocio. ¿Por qué les mostré este gráfico de negocios? Porque es que uno tiene que saber en qué oportunidades tiene que tomar y cómo analizar los mercados y sus negocios más que todo, porque uno tiene que analizar los negocios que uno tiene en todo momento. Asimismo lo vamos a ver en sus empresas y no sé si ustedes sabían, pero sus empresas también tienen que generar inversiones en la bolsa. ¿Por qué? Porque es que los activos, o sea, cuando usted mete más activos a la empresa y los empieza a mover, recuerde que los financieros, hay una cosa que llamamos inversión segura y una inversión de alto riesgo. La inversión segura, ¿qué es, chicos? Es meter todo a un CDT, meterlo todo a un fondo donde el margen de ganancia es el 0,0001% anual, mientras que hay tipos de inversiones riesgosas que nosotros podemos tomar como empresa siempre y cuando tengamos el capital y no lo vayamos a arriesgar todo. Usted puede arriesgar por ahí el 20% de algo muy pequeño, pero saber que es un margen, es una inversión riesgosa, pero usted va a recuperar una rentabilidad más alta y usted va a poner la empresa con más activos y dejar todo en un ciclo monetario. Pero miren que todo eso lo llevo es para que vean cómo nuestra situación actualmente nos impacta a nivel socioeconómico, sociopolítico, a nivel de personas, porque eso transforma también a las personas, no solamente a uno como profesor, como profesional, como hijo, como padre, como esposo, como hermano, sino a uno como colombiano que se preocupa por las demás personas también y se preocupa por cada uno de las personas que lo rodean. Vean cómo eso impacta el mercado de todos, ¿vale? Chicos, con eso finalizaríamos nuestra sesión de hoy. Dentro de 8 días nos veremos. Espero no haberles quitado mucho de su tiempo con nuestra charla de la reforma tributaria, pero era importante que habláramos de todo un poquito. Me gusta. Pero es importante saber que luchemos por las cosas, pero también veamos cómo esa inteligencia de negocio nos afecta, ¿no? Chicos, no les quito más de su noche, les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias por todo y nos vemos dentro de 8 días.